Muy buenas tardes. Hoy es el lunes 21 de abril del 2025. Una Semana Santa difícil para los dominicanos y ahora se le complica la Semana Santa al mundo con la muerte del Santo Pontífice Francisco, un papa argentino que yo tuve la oportunidad en vida, cuando él era cardenal, de conocerlo en Buenos Aires, en un chiringuito, como dicen los eh, españoles, en una cafetería en la Avenida de Mayo, que yo ahí conocí a Eduardo Duhalde, que fue presidente de Argentina en los tiempos del Corralito y que en ese momento era el alcalde de Buenos Aires. Y estando ahí con Osvaldo Bisbal, presidente de la Federación Amateur y Profesional de Boxeo en Argentina, conocí varias figuras. Y ya entonces, como eso me quedaba cerca del Hotel Bowen, en la calle Corriente con Callao, hotel de caoas milenarias. Entonces yo ahí era que me tomaba mi cafecito y ahí tuve la oportunidad de ver en persona y saludar al cardenal, quien luego se convirtió en el Papa Francisco. Nuestra condolencia para el mundo entero, pero sobre todo para el mundo religioso. Hoy me acompaña el doctor, mi amigo Leonardo Suero. Vamos a tocar, hermano, aprovecharlo que usted tiene esos vastos conocimientos legales para que toquemos la desgracia de Yexet, pero sobre todo, eh, ¿cómo pudiésemos nosotros decir la inercia, la ineficacia, la dejadez de la Procuraduría General de la República, que este humilde servidor hace 10 días se destapó diciendo, pidiéndole que todos los medios económicos de Antonio Payá fueran confiscados para que haya un sustento con qué pagarle a tanta demanda que vienen? Y ayer vimos cómo la Procuraduría comenzó a frizar cositas. Hermano, saludos, bienvenido a Visión Dominicana TV. Muy buenas tardes, Rafael Guerrero. Gracias por la invitación y felicitarte por este canal Visión Dominicana TV, que va a ser aporte significativo a la consolidación de la verdad para que el pueblo dominicano se entere de hechos y versiones que muchas veces les son ocultados, y tú con esa claridad que tienes y sobre todo haciéndole un servicio fundamental a la democracia, dilucida a través de todos tus medios. Leonardo, amanecemos el martes 9 de abril con una tragedia que ha conmocionado a la República Dominicana y a parte del mundo, porque hasta el presidente Vladimir Putin sacó un segundito de su ajetreada agenda para solidarizarse con los dominicanos. Se desplomó el techo de Yexet. Quedaron cientos atrapados en escombros con unas vigas pretensadas fortísimas. Duele pensar que gente que sale a divertirse, que gente que cree que un lugar es seguro y va a botar el estrés, a divertirse, como dije anteriormente, a esparcirse, a, a escuchar a uno de los merengueros más queridos de los últimos años, y de repente se ve
en este episodio dantesco, tétrico, todo un techo encima de su cabeza. Lo que pudieron sobrevivir, ¿qué tú tienes que decirnos de ese evento dantesco? Bueno, realmente fue un acontecimiento que enlutece a la República Dominicana, a Venezuela, Colombia, los Estados Unidos y alguna otra nación Francia, hasta nigerianos habían ahí. donde habían ciudadanos que perdieron la vida por una serie de ineficiencias y de errores que cometió el propietario de esa discoteca tan afamada que recordamos en la última feria de Fitur, el señor Espaillá fue invitado por los promotores de esa feria, del gobierno central, en este caso David Collado, y ese hombre con dinero del erario dominicano se le promovió su discoteca como marca país. Lo que desconocíamos era que esa discoteca tenía tanta deficiencia desde el punto de vista estructural. A mí me da de cerca esta tragedia porque en el Simón Bolívar, en la calle Cristóbal Colón, vivió la joven Nidia Carolina Solano, hija de Carmita y de Frené, niña que la vi yo criarse, que compartimos patio con patio en mi casa, donde vivía mi señora madre, también fallecida, y toda mi familia, y nos conocíamos. Y yo me llené realmente de dolor cuando vi que una niña con 31 años, que fue a la discoteca ayer a celebrar su cumpleaños número 31, muere de esa manera tan atroz. Atroz porque fue aplastada por los escombros que le cayeron encima. Yo tuve el deber de ir a la Cristóbal Colón del Simón Bolívar número 66, donde se llevó a cabo el velatorio, y cuando yo vi a Nidia quedé espantado. No la conocía, porque su rostro, su cabeza, pues se pusieron de tal tamaño que daba miedo. Pero lo más penoso es que deja en la orfandad a dos niños que dependían de ella, porque conjuntamente con la hermana, ahí en la Obando, próximo a la Cristóbal Colón, del lado al frente del 24 de abril, pues Nidia tenía un centro de colocar uñas para mantener a sus familiares. Recuerdo que la última vez que la vi con vida, me dijo, el viernes que viene voy para Colombia. ¿Y qué va a hacer en Colombia? No, que me voy en un tour y voy para Medellín. Entonces yo que había ido a Colombia, precisamente a Medellín el año pasado, le dije, vete a tal sitio, vete a tal sitio, vete a tal sitio. La Comuna 13, etcétera, etcétera, etcétera. La Comuna 13. Y ella me dijo, voy a ir por allá. Y la próxima vez que me entero es que ya está muerta, que voy, recibo la noticia y naturalmente tenía que ir a cumplir con su familia. Fui al velatorio y fui a la vela. La cuestión que Antonio Espaillá es parte del establishment de este país, un hombre que prestó sus medios, RCC Media, que son propiedad del pueblo dominicano. Esas emisoras son propiedad del pueblo dominicano. Si aquí se hiciese una investigación profunda, profiláctica, se dieran cuenta toda la facilidad que tuvo Antonio Espaillá con el poder de entonces para adueñarse de esas emisoras que eran propiedad de Baninter, y como Baninter sus bienes fueron confiscados por el poder en ese momento, pues debieron haberse vendido esa emisora en pública subasta, no en una especie de combo donde Antonio Espaillá se apropió de ello. Pero Antonio Espaillá en los últimos 5 años le ha ido muy bien. Bien, porque desde el poder central se han ocupado de financiar con dinero de anuncios del gobierno todos sus medios. Son millones y millones que le ha pagado el erario, que deberían ser publicados, porque aquí estamos en transparencia y estamos en rendimiento de cuentas. ¿Cuántos millones de pesos le ha pagado este gobierno del PRM a Antonio Espaillá en los últimos 5 años, 4 meses y algo del poder, pero sobre todo durante el proceso de campaña, donde todos sabemos que dinero mal habido entró por torrente a la campaña del PRM? Y no vamos a olvidar que en Asua, el Yamil Abreu, que era
candidato a ser el director del Distrito Municipal de Las Lagunas, era un narcotraficante que traficaba con heroína, a cuyo candidatura le hizo un anuncio no menos que el jefe de campaña de entonces, el señor Fulcar, le hizo un anuncio: voten por Yamir Abreu, que es el mejor, que cuenta con el apoyo, y si llega va a contar con el apoyo del gobierno de Luis Abinader, palabras más, palabras menos. Y el financiamiento que de la campaña hizo en algún momento el señor Gutiérrez. Entonces, todo ese dinero que se prestó para ello, pues de alguna forma o manera, en términos de anuncio, le entró poco o mucho al señor Antonio Espaillá. Pero recordemos también que el dinero mal habido, de alguna forma u otra, también entró a la campaña del PRM, porque el propio ex senador, presidente del Senado, el señor Alburquerque, le dijo al país que a él le dieron una cantidad de dinero tan fatuosa que él le entregó a cada uno de los candidatos a senadores del PRM en el 2020 593 millones de pesos. Y yo te pregunto, ¿y de dónde apareció tanto dinero? Porque inclusive el financiamiento que tuvo el PRM no llegaba a eso. Hago este entremés para que ustedes vean que toda esa tratativa está alrededor de Antonio Espaillá tratando de buscar indulgencia, naturalmente, y viene a ser. Él también puso su colaboración porque sus medios, a través de una especie de encuesta, fueron creando las condiciones necesarias, fueron creando la fotografía de ir sembrando en el pueblo de forma subliminal la idea, Guerrero, de que el presidente Abinader era imbatible y el PRM. Con esas encuestas, pues el pueblo, naturalmente, sucumbió ante esa propaganda profusa y ante la compra indiscriminada que se hizo de partidos políticos que acompañaron al presidente Luis Abinader en la boleta, y ante la gran cantidad de alcaldes, regidores, vocales y funcionarios del del PLD que no pudieron aguantar la tentación de que en sus manos se le pusieran en ocasiones millones de pesos, y eso le dio el triunfo a Luis Abinader en el 20, el cual ha retribuido de forma más que tesonera o importante ese trabajo que le hizo Antonio Espaillá, que están tratando de montarlo nueva vez, porque siguen las encuestas de esa emisora RCC Media, o más que esa emisora, ese conjunto de emisoras que dicen que sobrepasan las 70 con la misma tratativa. Ahora bien, habría que ver, hermano Guerrero, si esa película vuelve a ponerse en escena, porque Antonio Espaillá de alguna manera tiene que ser apresado por el Ministerio Público para que se le imponga, aunque sea medida de cohesión, de impedimento de salida, porque hay que decir que él tiene arraigo suficiente y no se va a escapar, porque ¿a dónde se podría ir? Se iría a los Estados Unidos, y en los Estados Unidos Antonio Espaillá tiene alguna cuentecita pendiente y sería muy fácil extraditarlo, porque hay un acuerdo de extradición entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Pero sí, hay toda una tratativa de tirar sobre Antonio Espaillá un manto de impunidad. Señores, esta es la hora que un joven que se hizo pasar como héroe, diciendo que rescató a una periodista y que luego rescató a unas 12 personas más, tiene 3 meses de prisión, medida de cohesión, lo cual ese joven debería estar en su casa, porque, bueno, yo lo que hizo fue que mentí, y de alguna manera dijo que algunas autoridades, cuando, si él no estando en el lugar de los hechos, estaban despojando de algunas pertenencias los cadáveres, en ocasiones mutilados, de los 231 muertos. Entonces, por mentir, pues le impusieron 3 meses de cohesión. Pero este individuo, que es culpable por negligencia, según lo establece el 1382 y siguiente del Código Civil, que no hay forma y manera de él quitarse esa negligencia de encima, lo que lo hará necesario resarcir a los familiares, no solo la muerte de los muertos, sino de los heridos. Mañana se cumplen
en la madrugada de hoy lunes, y ya estamos en la tarde, en la madrugada de hoy lunes para el martes se cumplen 15 días y ese hombre no ha sido molestado. A contrapelo de que un señor en La Vega se cae en un edificio, se muere una secretaria y está todavía en los tribunales de la República. Y que fue apresado inmediatamente. En San Cristóbal, todos sabemos que los propietarios que supuestamente eran los culpables de esa situación, que pintaron ese muñeco al Ministerio Público para proteger gente también influyente de San Cristóbal, pues también fueron apresados. Hoy este señor al día de hoy no ha sido molestado. Él se está sentando todos los días a las 12 del mediodía con su familia, con su hijo, con su esposa, a almorzar tranquilamente. Mientras madres, padres, hermanos, amigos y relacionados de los 231 muertos jamás podrán almorzar con ellos. Vamos a tocar Sí. este temita. Sí. El lunes anterior tocó Peña Suazo, la banda gorda. Podría ser como el lunes primero, lunes 7, Sí, el lunes 2, 2. porque fue el 7. Dice Sergio Vargas, Sí. me dice un amigo que estuvo en la fiesta que se tuvo que ir porque andaba con una joven y a la joven le estaba cayendo arenilla del techo en la bebida. Y ella se sintió mal porque parece que, ¿sabes cómo son las mujeres delicadas? Le cayó arenilla en el pelo, se sintió mal y dijo, vámonos de aquí, que esto no está bien. Y nosotros vemos videos recientes barriendo escombros, pero entonces nosotros vemos un video del 2016 de Anthony Santos que le cae una arenilla del techo y dice, coño, esta vaina se va a caer. Esta vaina se está cayendo. Y entonces nosotros vemos una vista aérea de un techo cargando, según el informe técnico, más de 4.000 kilogramos por metro, cuadrado de una superficie que fue hecha originalmente hace 54 años para un cine, que son estructuras que tienen dos vigas pretensadas con un cable en el centro que puede ser pre o post tensada y que eso descansa sobre los pilares que están en los extremos, pero que no viene para soportar ningún tipo de peso. Entonces ahí se habían tirado varios finos. Ahí cada vez que se tiraba un fino era una capa de 5 o 10 centímetros. Ahí había deformación en el techo donde se acumulaba mucha agua, tinacos de miles de galones de agua llenos, 2 plantas eléctricas, un sistema de aire acondicionado profesional que pesa todo el peso del mundo. Pero en el techo interior tenían unas bocinas que pesan muchísimo. Ese techo interior estaba lleno de esa bocina. No, y luces. Y luces. Y un andamiaje de hierro que soportaba esa estructura. Pero tenían como si fuera una malla, como si le pusieran un mosquitero al techo interior, para tener menos problemas con los clientes de que le cayera arenilla y le cayera agua del techo. Se dice que a Antonio Payá le recomendaron solucionar, intervenir ese techo y que en ese momento la solución se hablaba de 4 o 5 millones de pesos. Hoy está pagando casi 300 millones a los abogados. Se dice que Antonio Payá, a sabienda de las condiciones de ese techo, porque Martínez Pozo dice, no, pero él va a ir con su familia. Oye, ¿qué diablo me importa a mí que tú tengas un negocio y tú sepas que eso se puede desmoronar y tú seas kamikaze o tú seas suicida? Y porque tú eres suicida ya tú perdiste o ya tú no tienes responsabilidad civil y penal
con los infelices que entran ahí. Tócame ese tema del área del derecho, esas negligencias, esa deficiencia de ese techo, ese conocimiento que ellos tenían con personal, que dice Sergio Valga, que uno de los que él vio barriendo murió, pero él lo vio barriendo 2 semanas o 3 antes y después muere en la otra. ¿Cómo sufrió ese personal sabiendo que eso se está cayendo? Pero cómo no le hacen caso en el ayuntamiento, que tiene el ayuntamiento y el Ministerio Público tienen una alta responsabilidad junto con Antonio Payá, porque la Junta de Vecinos del Portal, pero fueron en innumerables ocasiones a reportar eso, la bulla, el escándalo. Se burlaban de ellos. Y se burlaban de ellos, pero en la misma ayuntamiento se burlaban de ellos. Y los funcionarios del ayuntamiento que debieron corregir eso, perecieron aplastados. Así es. El destino, señores, el destino a veces es justo. Mira, Guerrero, la indolencia de ese señor, para luego entrarte en lo que sería la responsabilidad civil, es de tal naturaleza que para salvar un equipo de luces, él le puso lona, supuesta y alegadamente. Para que la lona no, para que las luces no se mojaran. Para que las luces no se mojaran y posteriormente pudiesen quemarse para ahorrarse unos pesos. Pero no fue capaz, teniendo la información de que ese techo ya venía arrastrando problemas, de cerrarlo por un par de meses para hacer la inversión del lugar, porque inclusive esa inversión no le iba a salir muy cara, porque con los amarres que él tiene en obra pública, eso se lo hacía el Estado. Se lo hacía. El Estado se lo hacía de una vez. Y si no obra pública, el ministro de Vivienda. Entonces, ¿qué implica y viene a hacer? Él le pone una lona, le da más importancia a unas luces que a la vida de 231 personas que murieron y de 195 y contando que salieron heridas. Entonces, se demuestra que estos ricos, que en alguna manera Antonio Payá se hizo rico después, porque Antonio Payá viene siendo un pobre de solemnidad. Yo recuerdo, siendo prácticamente adolescente, que el Yese empieza al lado de la Coca-Cola, frente a frente, donde había una bomba isla, un poquito más hacia acá del hospital, o más que el hospital, la Clínica Independencia. Ahí era que funcionaba. Eso funcionaba una especie de pizzería y discoteca que tenía hasta una enramada de cana. Y luego se mudó para ahí el Portal, donde cita el cine, que hay que tener en cuenta de que sufrió un incendio en el 23. Cosa esta que entra de lleno en la ecuación de demanda a las autoridades del ayuntamiento de obra pública y de medio ambiente, porque fueron muchas las quejas que hicieron los vecinos de la Junta del Portal, que fueron de lado porque esa discoteca era marca país. En términos de la responsabilidad civil de Antonio Payá, es lamentable que el grupo de vagos que tenemos como legisladores ahí en la feria, unos 222, no hayan modificado el Código Penal para que acciones como estas sean penados, por así decirlo, perdonando la redundancia, con pena drástica. Antonio Payá va en coche porque va a ser acusado de homicidio culposo. ¿Qué es homicidio culposo? Bueno, yo estoy aquí detrás, ahí hay un técnico que está apretando un bombillo, yo me recuesto de esta silla, le caigo encima. Mi intención no era matarlo, pero le estoy provocando daño permanente o cuando no la muerte. Entonces yo soy acusado de homicidio culposo. ¿Por qué? Porque no puse en mi voluntad para que ese técnico sufriera la muerte. Entonces hay penas infamantes y agravadas, que son los 3 tipos de penas que tenemos. Tenemos la correccional y la pena de simple policía. Entonces a él le toca una pena correccional. ¿Qué dice el código? Que en su artículo 319 y 20 y siguiente, que nada más le tocan entre 6 meses y 2 años de prisión por 231 personas muertas, más 195 heridas y contando. Le toca a ese señor. Si los vagos que hubiésemos tenido o que tenemos en el Congreso modifican el código
y establecen penalidades mayores en términos de cárcel, pues necesariamente hoy Antonio Espaillat quizá esté un poco asustado. Si lo condenan al tribunal, que lo más que lo pueden condenar es a año y medio, le van a dar prisión suspendida y él va a seguir en su casa tranquilito. ¿Dónde es que le puede venir la situación difícil? En la parte del resarcimiento civil. Porque aunque ellos quieren declarar a la RSL como SRL, Sociedad de Riesgo Limitado, de alguna manera Antonio Espaillat tendrá que venderse para cubrir los daños y perjuicios que establece el artículo 1382 del Código Civil, porque aquí entra en la ecuación, entran familias poderosas que probablemente en su momento fueron amigos de Antonio Espaillat, inclusive hasta le cedieron préstamos a través de la entidad financiera que se llama Banco Popular. ¿Qué sucede y viene a ser con el caso de doña Melba Grullón? Es que Antonio Espaillat, por su negligencia, por no cerrar esa discoteca un mes o dos, o cuando no 3, ahí murió la heredera de ese emporio económico. Cuando doña Melba se enferme, que quiera Dios que dure muchos años, no va a tener una hija una descendencia. No va a tener una hija que le va a agarrar la mano. Y no va a tener una hija que le dará la vuelta y la limpiará, porque usted sabe que en una cama, todos, hombres y mujeres, podemos hacer nuestra necesidad ahí. Y tenemos que ser higienizados. No va a tener una hija. Al igual que Antonio Espaillat puede ir a abrazar a sus hijos y a su esposa y a sus hermanos, doña Melba Grullón no va a poder jamás volver a abrazar a su hija. Y que le diga un día de la madre que viene en este mes, mami te quiero, mami te amo. Entonces esos grupos, de alguna manera, probablemente accionen. Están los familiares del pelotero de hotel, están los familiares de la gobernadora de Montecristi y hay otras personalidades que no andan buscando resarcimiento económico. Lo lamentable del caso es la poca cárcel que va a tener el señor Antonio Espaillat. La gula, señores, la avaricia, la acumulación llevó a que aconteciera este hecho. Primero, por la negligencia de saber que ese techo se está derrumbando, porque esos trabajadores que se ganaban su manutención de ahí, no es verdad que a la familiar de Antonio Espaillat que administraba el YC no le iban a decir, doña, hay partículas de cemento que están cayendo. Y esa señora a su vez se lo transmite a Antonio Espaillat. Él conocía del caso, supuestamente alegadamente. Hay un video que yo lo vi ayer. Donde él dice... no, de un hijo de uno de los fallecidos de los trabajadores que dice que su papá tenía meses diciéndole, mi hijo, eso anda mal, eso se está cayendo. Y un elemento que tú traiste a colación fue el techo. Si usted mira la fotografía que ha salido, se notan los aires acondicionados. Los aires acondicionados tienen un tubo que drena un poco el agua que, por natural, como no tiene una bandeja, no la seca, un aire grande, un aire industrial, va vertiendo esa agua encima del techo. En cualquier fiesta del YC, un aire de eso está destinado a verter no menos de 5 galones de agua en ese techo, porque si hubiesen conectado ese drenaje de los aire acondicionados hacia una tubería mayor que la saca del techo, pues bueno, pero esa agua estaba cayendo ahí. Habían 5 o 6 aire acondicionados. Siendo conservador, ahí se vertían no menos de 30 galones de agua cada vez que encendían esos aires. No sabemos si los tinacos que lo utilizaban para el agua de los baños y el agua de limpieza, pues tenían flota. Que si no era así, pues necesariamente, si las flotas funcionaban, la cantidad de agua que se vertía sobre esos techos era mucho mayor. ¿Qué acontece? Que el agua es un líquido que penetra todos los cuerpos, pero el agua contribuye a dañar el cemento y a dañar el acero que puede haber dentro. Y otro elemento fundamental, mi querido Guerrero, es que esa discoteca está muy próxima al Mar Caribe. El salitre que golpea
todas esas estructuras de cemento y de hierro y de acero la va corroyendo. Váyase por la George Washington, váyase por ahí mismo por la Independencia, para que usted vea cómo se ve salir el óxido del interior de muchos edificios y de algunas casas. Eso es salitre haciendo su trabajo, que como un cáncer que hace metástasis en un cuerpo, va debilitando las estructuras. Es decir, nosotros esperamos que el gobierno del presidente Abinader pues no se preste a esa tratativa, porque le está haciendo un daño terrible a la marca PRM. Si el PRM está mal ubicado desde el punto de vista político, y perdónenos que nosotros tenemos que traer el caso político a esta escena tan dantesca en esta entrevista que me está haciendo Guerrero, pero no deja de ser importante. Si el PRM está mal y le dan el salpazo a este pueblo de que Antonio Espaillat se salga con la suya, el PRM puede iniciar creando la comisión de transición. ¿Por qué para afuera que van? Este pueblo está muy indignado. Y el presidente Abinader, como cualquier buen parte familia, lo que tiene que decir, bueno, uno de mis hijos cometió un error. Lamentablemente te quiero y te amo, pero tiene que pagar en la justicia. Lo propio tiene que hacer la clase gobernante de este país. La clase gobernante tiene mucho que perder porque puede ponerse en peligro la gobernabilidad y la institucionalidad. De que el pueblo dominicano, al ver que los órganos gubernamentales que tienen que hacerle justicia no van en pos de ello, entonces la gente puede tomar la justicia por las propias manos. Y es una situación que ya la hemos superado. Nosotros decimos, Suero, que Luis Abinader le está jugando con candela. Oh, pero claro que porque sí. en cualquier momento de una mala decisión, más el cúmulo de malquerencia, de sentimiento negativo hacia el presidente del pueblo dominicano, podría provocar un estallido social. Sí. Despedimos diciendo y pidiendo nuevamente que no son ciertos bienes de Antonio Espaillat que deben ser frisados. Deben ser intervenidos todos los bienes de Antonio Espaillat en la República Dominicana, en Estados Unidos y donde quiera que lo tenga. Y Antonio Espaillat tiene que recibir una medida de coerción, de prisión preventiva, porque él tiene arraigo y no tiene para dónde coger con un tema como este. Pero sí puede desde libertad seguir manipulando sus bocinas y poder esconder, borrar evidencias y comprar conciencia. Antonio Espaillat debe estar preso y todos sus bienes inmovilizado de él y de su empresa inmovilizados. Yo quiero decirte lo siguiente, ya por último, y darte nueva vez la gracia por haberme invitado a este tu prestigioso canal y a tu programa, que yo no me lo pierdo, Corrupción al Desnudo. Se le ve el refajo al presidente y debieron haber sido prudentes. ¿Cómo es posible que el abogado del presidente haya renunciado a una comisión de recuperar bienes del Estado de los supuestos actos de corrupción que se han cometido? Y ese señor que se mete una cantidad de recursos que no la brinca un chivo, renuncia a ser parte de esa comisión para convertirse en el abogado de Antonio Espaillat. Siendo él y todos nosotros sabiendo los jefes de Jenny Berenice. Pero ahí te voy. ¿Usted cree que en un país tan pequeño habrá un juez que le va a cantar una sanción ejemplarizadora a Antonio Espaillat a sabiendas de que el Ministerio Público, de alguna manera, que es el juez de la querella y debe estar ayudando a la víctima a lograr sus reivindicaciones, de alguna manera va a buscar bajadero conjuntamente con el abogado del presidente? Hay que tratar de que la Suprema Corte de Justicia con tiempo vaya decidiendo en qué sala se va a conocer ese caso,
porque es el caso en República Dominicana, que tendrá la mayor cantidad de querellantes, la mayor cantidad de actores civiles y la mayor cantidad de víctimas, conjuntamente con heridos y muertos. Eso habrá que hacer. Y de medio dándole seguimiento. Y de medio dándole seguimiento. Es decir, eso tiene que llevarse a cabo, ese juicio. Además que va a ser un juez unipersonal que lo va a conocer. En un caso y en otro, porque como la prisión es correccional, es prácticamente 2 años. Prácticamente no, son 2 años. Entonces, ¿dónde se va a celebrar ese juicio? En términos de comodidad, si el término, escúcheme la redundancia, de que la gente se acomode bien, eso debe hacerse en el pabellón, entiendo yo, del Centro Olímpico de voleibol. O de voleibol o del Palacio de los Deportes. Pero que no haya impunidad. Presidente, sálgase de tratar de utilizar su influencia a usted y sus funcionarios y a la gente que demande de forma solidaria al ayuntamiento. No va a recaer en Carolina, pero esto también podrá enterrar sus aspiraciones porque ella no fue capaz en 5 años de alguna manera de presentar los informes de las inspecciones que se le hizo a ese local del YC, a obra pública que probablemente no dio permiso y en sus narices se hicieron modificaciones sin que se le presentaran los planos, y a medio ambiente de forma solidaria para que aumenten la posible reivindicación de tipo económico a que puedan llegar los abogados de las víctimas. Corrupción al desnudo, la voz del que no tiene voz. Antonio Espaillá preso, todos sus bienes confiscados. Carolina Mejía, la negligencia recae en ti también. ¿Cómo podemos venderle una candidatura presidencial a un país cuando tú no fuiste capaz de prestarle atención a cientos de denuncias de los moradores del portal de la Junta de Vecinos? Presidente, usted una vez dijo, soy amigo, mas no cómplice. Téngase mucha cuenta. Corrupción al desnudo, a partir del miércoles, evalúa cómo se vaya desenvolviendo esta situación y comenzaremos a llamar a la gente a marchar por los muertos de Yexet. Primera vez en la historia de la República Dominicana que se concentran tantos muertos profesionales en un 90%, de clase pudiente y gente importante y que eran motores productores de la República Dominicana. La voz del que no tiene voz, la conciencia de los dominicanos. Gracias, hermanos, por esta visita. Que se repita. Claro, siempre me reporto a tus órdenes. Gracias.